Bien, queridos hermanos, para iniciar esta enseñanza quisiera utilizar una ilustración o algo que nos pasa usualmente algunas veces. Y es que creo que la mayoría, o por no decir el 98% aquí tiene algún teléfono celular. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Pues resulta que muchas veces nos sale una alerta en el teléfono que nos dice batería baja, conecte al cargador. ¿Nos ha pasado? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos caso a esa advertencia? Se apaga, se muere el teléfono lamentablemente. Pero muchas veces nosotros somos rebeldes, ¿no? O por otras veces porque no tenemos el cargador a mano, ¿verdad? Entonces va pasando el tiempo y como hemos dicho, el momento que debíamos haber actuado se fue. Lamentablemente pasó y se murió el teléfono. Pero les comento, así es nuestra vida. Dios con amor y paciencia nos da advertencias, nos llama a un arrepentimiento, nos muestra su misericordia. Pero nosotros postergamos y postergamos muchas veces el encuentro con Él. Y más aún si somos creyentes, después de ver tantas bendiciones, no los reconocemos en nuestra vida. Y las personas que no conocen de Cristo, que les hablamos muchas veces, hasta postergan dicho encuentro con el Señor. Piensan que va a haber un momento más adelante, o cuando esté ya pasados mis 50, disfrute de mi juventud, ahí sí me voy a animar para ser cristiano. Por ahora quiero disfrutar de mi juventud. Sin embargo, no tenemos garantía del mañana. La Biblia nos enseña que no deberíamos jactarnos del día de mañana porque ni siquiera sabemos si va a llegar. Así de sencillo, así de profundo. Así como el celular puede apagarse y nos ha pasado alguna vez, como ustedes mismos lo confirmaban, también el alma puede partir de este mundo sin haberse puesto a cuentas con Dios. Así que no esperemos a que la eternidad nos sorprenda desconectados del único Salvador de almas. Hoy vamos a reflexionar sobre la historia de un hombre que estuvo a punto de perder su última oportunidad. Pero, como se dice, en tiempo extra en el fútbol, los minutos de adición, él agarró y tomó la decisión más importante de su vida. Me refiero a uno de los malhechores que estaba crucificados junto a nuestro Señor Jesucristo. El día sábado hablamos acerca de aquello, nuestro pastor nos dio una enseñanza respecto a esto y vamos a profundizar en algunos detalles sobre estos malhechores. Uno de ellos, o mejor dicho ambos, si miramos, no tienen una vida ejemplar, más bien todo lo contrario, su nombre lo dice, malhechores, pero uno de los hombres, su corazón fue transformado. Sus palabras mostraron una esperanza y fueron dirigidas hacia Jesús. Pero veamos este diálogo, veamos este escenario. Vamos, queridos hermanos, a Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. El Evangelio de Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando miramos esta porción es bastante interesante, es bastante profunda, porque vemos la misericordia de Dios derramada sobre este hombre. Un hombre indigno, que ya estaba probablemente a minutos u horas de morir. Y esa misericordia derramada, lamentablemente algunos la rechazan, incluso en este tiempo. Podemos haber visto al otro malhechor después de que vio
cómo fue el trato hacia Jesús de parte de uno de ellos. El otro que lo estaba condenando tal vez podría haber reaccionado. Lamentablemente no se observa en las Escrituras aquello. Y entendemos que la muerte de Cristo no fue una tragedia sin propósito. Fue el cumplimiento del plan perfecto de redención que Dios había preparado antes de la fundación del universo. Desde el Edén, ustedes se acuerdan, cuando el hombre cayó, Dios prometió un Salvador, un Redentor. Y en el tiempo señalado, el Salvador llegó, se reveló, y lo conocemos. Y estamos por ello aquí, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él no murió como una víctima, hay que entender aquello, sino como un sustituto, cargando voluntariamente nuestros pecados. El profeta Isaías lo dijo mucho más antes, ¿no? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces había un propósito importante de esa cruz. Quisiera que entendamos también los que están ahí en la cruz acompañando a Cristo, son hombres crucificados. Y cuando revisamos referencias sobre estos hombres, solo nos dicen dos términos. Uno nos dice ladrones. Mateo utiliza el término griego, lestes. Yo no sé mucho griego, pero sí el significado me llama la atención porque dice, no es solo alguien que roba, sino es un asaltante violento, capaz de usar la fuerza o incluso derramar sangre. Imagínense, esa es la descripción de uno, o en realidad de estos dos personajes que están cerca de Jesús. Lucas también utiliza la palabra de delincuente, malhechor. Entonces no eran simplemente ladrones los que estaban ahí junto a Cristo, realmente eran personas malas, culpables de delitos graves. Y si miramos a detalle qué pasaba en el Imperio Romano con respecto a la crucifixión, hay que entender que no se aplicaba a delitos menores. Era reservada para quienes ponían en riesgo la seguridad y el poder de Roma. Así de crítico era estar en una cruz. Entonces estos hombres que fueron crucificados eran vistos como un peligro para la sociedad y debían ser castigados de manera ejemplar. Si eso miramos, qué significaba la crucifixión, imagínense cómo lo vieron a nuestro Señor. Cuando miramos también el escenario, porque no solo estaban presentes estos malhechores junto a Cristo, también estaba un pueblo expectante de lo que pasaba con aquel quien se había denominado el Mesías, el Cristo, que en realidad lo denominaron así aquellas personas que lo conocían y que él siempre afirmó, tú lo has dicho. Los líderes religiosos se burlaban cruelmente. Le decía, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, si él es el escogido de Dios. También los soldados se unían a este grupo de burla, le ofrecían vinagre. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. E incluso había una inscripción encima de Cristo, donde se hacían la burla, diciendo, este es el rey de los judíos, en un tono sarcástico, con ironía. Y se imaginan en todo eso todavía un malhechor ahí al lado, diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 3 veces, sálvate a ti mismo. ¿Eso no nos hace recuerdo al diablo cuando intentaba también a Cristo alejar de su propósito en el desierto? Pero también aquí vemos la burla. Un momento triste, momento donde se ve que no había reverencia al Señor de señores, al Rey de reyes. Sin embargo, en todo este escenario vemos la voz de otro malhechor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se escuchó esa voz. En medio del dolor y la humillación en la cruz,
Había alguien mostrando su reverencia al Señor. Y en respuesta el Señor va a mostrar gracia, incluso más poderosa que ese momento de tristeza y de muerte. Entonces este pasaje, si bien estamos viendo varios elementos, nos vamos a concentrar en tres verdades que básicamente es el Evangelio. El primer punto, para a los que les gusta apuntar, el arrepentimiento verdadero. El segundo punto, la gracia incomparable de Cristo. Y el tercer punto, el perdón eterno. Entonces, de estos tres puntos, arranquemos con el primero, el arrepentimiento verdadero. Y es que un arrepentimiento verdadero nace de un corazón quebrantado. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a revisar y acabamos de leer en Lucas capítulo 23, los versículos 40 y 41 hemos visto aquello. Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dos hombres culpables, dos pecadores condenados, ambos al lado de Cristo, en la misma situación, sufren castigo, a punto de morir y tienen al Salvador a su lado. Pero las respuestas son bastante diferentes, son dos extremos cuando uno mira. Uno permanece con un corazón endurecido. Hay este dolor, como decíamos, hay juicio sobre él y sigue burlándose. No muestra un temor a Dios, no reconoce su pecado. El otro se quebranta, reconoce que merece el castigo, en sus palabras está ahí. Reconoce que debe haber un castigo por sus acciones. Confiesa su culpa y ve a Jesús como inocente. El único que le mostró misericordia en esos momentos finales. Entonces esta escena revela algo profundo del Evangelio. No basta estar cerca de Cristo físicamente, ni haber oído de Él. Lo que salva es la fe nacida en un corazón arrepentido. Ambos ladrones estuvieron a centímetros del Salvador, pero solo uno fue salvo. Y esto es importante comprender, porque a los pies de la cruz el alma humana queda al descubierto. No hay máscaras, no hay excusas. La forma en que respondemos a Cristo crucificado determina nuestro destino eterno, queridos hermanos. Hablamos sobre confesión de pecado. Hemos leído: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este ladrón es alguien que podríamos decir lo opuesto a Adán. Adán en el paraíso, cuando es confrontado con Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza a culpar a Eva. Y Eva encadena culpa a la serpiente. Pero este hombre no lo hace así. Él no culpa a nadie, no se excusa, no se hace la víctima. Reconoce que está recibiendo lo que merece por sus pecados. Este arrepentimiento comienza con esta confesión sincera y personal de su pecado. Proverbios 28:13 es un pasaje que muchas veces lo hemos leído. Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. E incluso no solo reconoció su pecado, veamos algo más profundo. El ladrón dice: mas este ningún mal hizo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Está declarando la inocencia de Cristo. Entendió que no estaba muriendo por sus pecados, sino como alguien inocente. Y nosotros sabemos que Él fue inocente y tomó nuestro lugar. Tomó el lugar de los culpables. La palabra dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la descripción de Cristo. Pero lo que vemos en este momento de este ladrón que ha reconocido a Cristo como alguien inocente, que ha reconocido su culpa, que ha reconocido sus pecados, no simplemente es un cambio de conducta,
o un proceso lento de transformación. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos viendo un milagro de Dios. Es el nuevo nacimiento. El corazón de este hombre fue transformado desde lo más profundo de su ser. Y entendemos que eso lo hace el Espíritu Santo. Pasó de esta ceguera espiritual. Probablemente se hubiera unido a la burla del otro malhechor, pero no fue así. Él reconoció su culpa y entendió la gracia de Cristo. La palabra nos dice, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y él vio el reino del Señor. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este arrepentimiento es un fruto visible de ese nuevo nacimiento. Y hay una confesión también de parte de este malhechor. Dice, justamente padecemos. Este ladrón no discute el juicio de Dios, no lo cuestiona. Reconoce que su castigo es justo. Se merece lo que tiene que merecerse. En otras palabras, entiende la santidad de Dios. Entiende lo que decía el salmista, contra ti, solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que entender y reconocer la justicia de Dios es parte esencial del arrepentimiento verdadero. El pecador que ha sido tocado por la gracia no se defiende ante Dios, sino que se rinde ante su juicio y clama por misericordia, como lo hizo este hombre. ¿Y esa misericordia dónde lo encontró? ¿Dónde? En la cruz. Pero lo más importante, ¿en quién? En Cristo. Y hablando sobre esa reverencia ante su justicia, hay una pregunta interesante de parte de este malhechor hacia el otro, ¿no? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Parte del arrepentimiento, de lo que hemos dicho que es reconocer dónde estamos frente a Dios, es el temor a Dios, el temor de Dios en este sentido. Y no se trata de un temor o un castigo o el de ir a un infierno, sino se trata de esa reverencia sincera y profunda hacia la santidad, hacia la justicia y la majestad de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10, un versículo que se repite incluso 3 veces en otros contextos. Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Muchos hoy viven como si Dios no existiera. No temen a su juicio, no piensan en la eternidad, pero el arrepentimiento genuino nace cuando el corazón reconoce que está delante de Dios, de un Dios vivo y santo. La palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, no es por el miedo al infierno, ¿no? Sino es que reconocemos quién es el Señor. Por tanto, este ladrón temió más estar ante Dios sin perdón que morir en una cruz. Este temor reverente lo llevó a lo más sabio. Aquí está hablando el principio de la sabiduría. Lo más sabio, el temor al Señor. Volverse a Cristo, mirarlo a Cristo con humildad y fe. Allí comenzó su salvación. Hemos visto 2 hombres, 2 destinos. Tremendo contraste. Ambos criminales, ambos cerca de un Salvador, ambos escuchando sus palabras, ambos a pocas horas de muerte. Pero sus destinos eternos fueron completamente distintos. El primer ladrón se unió a las burlas de la multitud diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, pensando en su salvación. Pero una salvación física. No mostró un temor reverente ante Dios.
Solo pedía ser liberado físicamente, no buscaba una libertad espiritual. Y esto representa a muchos que buscan a Cristo, que cumplan sus propios deseos, sin reconocerlo como el Rey soberano. Y lamentablemente a veces nosotros como creyentes caemos en ello. Queremos que se haga nuestra voluntad. Es más, le condicionamos a Dios. Si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. Eso lo hemos escuchado en tantos mensajes de parte de nuestro pastor. Queremos poner condiciones al Señor. Mientras que el segundo ladrón reprendió al primer ladrón con temor y respeto a Dios. Reconoció su propio pecado, aceptó la justicia. Entendió que se merecía estar en esa cruz. Confesó la inocencia de Jesús y lo reconoció como el único que podía salvarlo. Con fe, este malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto representa prácticamente a toda la humanidad. Solo tienes dos opciones. O reconoces tu pecado, reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, o bien los rechazas. Debemos entender que el ladrón que reconoció a Cristo no fue bueno porque sea mejor que el otro. Ambos estaban condenados. Sino porque Dios actuó en el corazón de este hombre, dándole arrepentimiento verdadero y genuino. Esa misma gracia nos llama a buscar a Cristo de corazón. Y fue la que nos tocó un día que nos dimos cuenta dónde estábamos frente a Dios. Esto nos debería llevar a reflexionar, a mirar a nosotros si estamos dispuestos a reconocer mi pecado, nuestro pecado, sin excusas ni justificaciones, rindiéndome sinceramente ante la justicia de Dios, como lo hizo este ladrón arrepentido. Vayamos a la segunda verdad sobre el Evangelio, la gracia de Cristo, esta gracia incomparable. Alcanza incluso al más indigno. Como hemos visto en el pasaje, este hombre le pidió al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Después de reconocer que él era pecador, que mostró respeto, que reconoció su culpa y que debía ser castigado, este ladrón crucificado hace una petición sencilla, pero bastante profunda. No pidió que lo bajaran de la cruz. No pidió: acaba con mi dolor. No lo hizo. No pidió que la situación mejorara. Probablemente tal vez hubiera dicho: que tus ángeles bajen y nos liberen. No lo hizo. Él dice: acuérdate de mí. Estas palabras muestran una fe real. Él entendió que Jesús no era un hombre bueno e inocente, sino el rey de un reino eterno. Su esperanza ya no estaba en esta vida, sino en lo que vendría después. Este momento nos muestra el poder de la gracia de Dios. Jesús no le respondió por algo que el ladrón hubiera hecho, porque no tenía méritos en ese momento. ¿Qué podía haber hecho este varón en la cruz? Esto nos lleva a meditar en algo, queridos hermanos. Que la mayor esperanza que cualquier alma moribunda puede tener es que el Rey de Reyes se acuerde de ti. No como un juez implacable, sino como tu Salvador misericordioso. Entendemos que Jesús estaba colgado en la cruz, golpeado, ensangrentado, sin ningún tipo de grandeza exterior, sin una capa, sin algo que le representara como un rey. Los líderes religiosos, como en su momento decíamos, los soldados, burlándose. Pero este hombre, este malhechor arrepentido, vio más allá de este sufrimiento y de esa sangre. Él comprendió quién era Jesús, el Rey eterno que Dios había anunciado desde tiempos antiguos. Profetas como Isaías, Daniel,
Todos ellos hablando de este Rey eterno. Porque reconoce ese reino. Dice, cuando vengas en tu reino. Había una esperanza en el futuro. Entendía que esta vida se estaba acabando. Creía que la muerte no sería el final para el Señor. Aunque aparentemente, ante los ojos humanos, él veía a Cristo en la cruz con un destino de muerte. Él se veía a sí mismo. Yo también estoy como un criminal. Estoy con destino de muerte. Pero él entendía que Jesús vencería y reinaría. Por eso le dice, cuando vengas en tu reino, está entendiendo que él no va a morir en una cruz, no va a ser retenido por la muerte. Va a ir mucho más allá de eso. Y esa es la esencia de la fe cristiana. Hace una semana atrás entendíamos que Cristo resucitó, que Cristo está vivo y que está en nosotros y está morando aquí en esta congregación, en el corazón de cada creyente. Creer en Jesús es creer en su poder, en sus promesas, aun cuando las circunstancias nos digan lo contrario. Estaban los sacerdotes, los soldados, el otro ladrón, hasta los discípulos. Es interesante, ninguno de los discípulos ahí lo veía como rey. Este hombre sí lo hizo. Este malhechor recibió la gracia de Dios, el Espíritu Santo, para poder ver y cambiar su visión sobre este hombre que estaba en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Esta fe verdadera no nace de lo que entendemos con la mente, sino de lo que el Espíritu Santo nos revela en el corazón. Solo Él nos permite ver a Jesús como nuestro verdadero Señor, Rey y Salvador. También vemos en este hombre un corazón humillado. En el ladrón no hay exigencias, no hay reclamos, no hay intentos de manipular al Señor. Simplemente, acuérdate de mí. Él no trata de justificarse, no trata de ofrecer o de negociar algo a cambio, solo se entrega a la misericordia de Cristo. En su clamor no pide un lugar especial, no pide una recompensa, no pide alivia mi sufrimiento. ¿Qué es lo que pide? Que no sea olvidado por aquel que tiene el poder para salvar su alma. Esta es la fe que salva, la que se rinde a Jesús con humildad y total confianza en que Él es el único Salvador de nosotros. Y esta señal externa es la muestra de la obra interna de la gracia. Como decíamos, fue el Espíritu Santo que abrió los ojos de este hombre para ver a Cristo como el verdadero Rey. Probablemente el resto lo veía derrotado, probablemente un líder fracasado. Esa fe no nace de nosotros mismos. Ese es un regalo que viene de Dios. Y esta petición de acuérdate de mí es profundamente personal. Y él, refiriéndome a Cristo, él toma una decisión sobre este hombre. Él decide cuál va a ser su destino eterno. Pues porque Cristo es suficiente como Salvador y como Rey para decir hacia dónde va tu alma. Pero su obra fue completa en esa cruz, fue perfecta. La palabra dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cada uno de nosotros estamos alejados de Dios y nos hemos acercado. Probablemente no con esta oración de acuérdate de mí, pero nos hemos acercado a Cristo reconociéndolo quién es Él. Sin necesidad de colaboración humana. En Cristo hay salvación y Él es único y suficiente. Obviamente entendemos que este ladrón no podía hacer nada para ganarse el cielo. No tenía forma de probablemente bautizarse, de asistir a una sinagoga, de dar alguna ofrenda. Tal vez ni había chance de ir a pedir perdón a quienes había hecho algún daño.
y menos aún hacer alguna obra buena. Estaba clavado en la cruz, sin tiempo, sin fuerza, sin oportunidades. No podía demostrar una vida cambiada ni empezar probablemente una nueva etapa y decir soy alguien nuevo. Estaba completamente limitado. Pero sí pudo confesar con sus labios y con su boca quién era Cristo. Y la respuesta de Cristo, Lucas 23:43, lo que hemos leído. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quieren saber un dato importante sobre esta expresión que está ahí en pantallas. Le dice, estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros revisamos los 4 evangelios, no vamos a encontrar que a sus discípulos o que alguien haya enseñado el Señor sobre el paraíso. Probablemente reservó este término para este momento tan especial. La promesa que el Señor hizo a este hombre acerca de salvación deja en claro que nadie puede ser salvo por sus obras. La palabra nos recuerda, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Muchas veces lo hemos leído. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No olvidemos, la salvación no se gana, se recibe como un regalo de Dios, quien en su soberanía lo da a todo aquel que cree. El ladrón en la cruz creyó, y eso fue suficiente. No porque la fe sea una obra que Dios premia, sino porque la fe es el medio por el cual Dios aplica al pecador la justicia de Cristo. Por tanto, la salvación no depende de lo que el hombre pueda hacer, porque el hombre en su naturaleza caída no puede hacer nada para agradar a Dios. La salvación viene únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, y todo es obra suya, de principio a fin. La respuesta de Cristo a este hombre moribundo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no puso condiciones. No le pidió hacer algo primero. Ve, bautízate, asiste a la congregación en su palabra, sirve, estate aquí adelante probablemente. No le dice aquello. No fue una respuesta vaga o dudosa. Ay, no sé, quizás hay que revisar los archivos de lo que has hecho en esta vida. No lo hace. Fue una promesa firme y personal. Y eso nos muestra en su gracia que hay una salvación inmediata y hay una salvación segura. Le dijo, ese mismo día estarás en el paraíso. Como decíamos, no hubo un proceso, no hubo purgatorio. La salvación fue instantánea para este hombre. En el momento que alguien cree verdaderamente en Cristo, pasa de muerte espiritual a vida eterna. Y es interesante, la respuesta de Cristo empieza, de cierto te digo. Su palabra fue definitiva. Cuando usaba esta expresión de cierto te digo, era algo, ¿saben qué? Te aseguro. El evangelio no es una esperanza incierta, sino una promesa. Nos asegura para todos que los que creemos en Él. Nos hace recuerdos Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una certeza que entendió el apóstol Pablo, nos transmite, nos refuerza, pero es lo que se observó en esta cruz, en este malhechor arrepentido. El ladrón no solo fue salvo, fue hecho completamente seguro de su salvación por la palabra del mismo Salvador. Era el mismo Señor dándole la garantía de que iba a ser salvo. Esa es la esperanza firme que tenemos en Cristo, que Él cumple lo que promete y que su salvación es tan inmediata como eterna. Pero hay algo importante en esta promesa que quiero que también miremos, y es que le dice, no simplemente estarás en el cielo, ¿sabes? Por lo que has dicho, vas a estar en el cielo. Sino hace énfasis en algo importante que le dice, estarás conmigo. Y esto es muy importante que nos demos cuenta.
Porque la mayor bendición de la salvación no es evitar el infierno, sino es estar para siempre con Cristo. El cielo, según la descripción de la palabra, es hermoso. Tiene calles de oro. Probablemente podría ser atractivo para alguien la salvación. Pero de eso no se trata. Sino se trata porque Cristo está allí. La salvación no se trata solo de un mejor lugar, sino de una relación restaurada. El pecado rompió nuestra comunión con Dios, pero por medio de Cristo esa comunión fue recuperada. Así que la verdadera recompensa del Evangelio no es un lugar, sino una persona. Jesús. El corazón transformado por el Espíritu Santo anhela estar con Él. Por eso estamos aquí, por eso cada mañana, cada noche lo buscamos con desesperación, porque queremos mantenernos contactados con Él, conectados a Él, viviendo con Él. Esa es nuestra verdadera esperanza de vida eterna. Estar con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, adorándolo, amándolo y disfrutando de su presencia para siempre. Pero lo más importante para este hombre y para el que está aquí, a los que conocemos del Señor y a los que no conocen del Señor, es que su gracia alcanzó a esta persona. A un criminal, a un malhechor, alguien que estaba bastante lejos de ser alguien que busque a Dios previamente a su confesión. Y eso nos muestra también que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán indigno nos vayamos a sentir. Hermano, hermana, solo tú sabes en qué pecado probablemente algún momento has caído o de cuál has salido y estás aquí. Pero si vamos a Cristo con esta fe sincera, como lo hizo este ladrón, recibirás la misma promesa: vida eterna junto a Él. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo ya hizo todo en la cruz. No por nuestra justicia, sino por la suya. No por nuestras fuerzas, sino por su inmensa gracia. Y eso nos debe llevar a pensar si estamos reconociendo, al igual que este ladrón en la cruz, ¿cómo estamos frente a nuestro pecado? Porque entendemos que esta es una promesa de gracia que va a haber sobre nosotros, siendo creyentes o siendo no creyentes. Y que la única esperanza está en Cristo, en todo lo que Él hizo en esa cruz por mí. A veces caemos lamentablemente en pensar de hacer algo como para decir, pero si yo he hecho esto, ¿por qué el Señor está mostrándome cosas complejas en mi vida? Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Y vamos al tercer punto, el perdón eterno. Este perdón eterno asegura la vida para siempre junto al Señor. Lucas capítulo 23, versículo 43, en lo que habíamos leído, dice que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que no son palabras de consuelo, de decir, ¿sabes qué? Algún rato veremos qué vamos a hacer, estamos sufriendo, pero ya va a acabar pronto, ya vamos a morir pronto. No se ve aquello. Revela una promesa de perdón de Dios, una promesa total, personal, eterna e inmediata. Así es el perdón de nuestro Señor. El perdón de Dios, no lo olviden, no olvidemos, hermanos, es total, personal, eterna e inmediata. Pero debemos acercarnos con un corazón arrepentido. El ladrón le dijo, acuérdate de mí. No pidió hacer un rito religioso. No pidió a algún discípulo que probablemente estaba ahí abajo, ¿sabes qué? Querido Juan, mira, aquí está tu maestro, dile por favor una salvación, por favor. No lo hizo. Él se dirigió directamente a Cristo. Su fe lo llevó directamente a Cristo. Esta es la fe salvadora. El clamor personal al único
Rey de Reyes, al Señor, que puede interceder entre Dios y los hombres, como dice la palabra. Y la respuesta de Cristo fue inmediata. No necesitó, como decíamos, revisar el pasado de aquel hombre, porque probablemente todo era un cárdex o un historial horrible. Era un delincuente. Sino que Jesús conoció y conoce el corazón. La palabra dice que Cristo escudriña la mente y el corazón. Él, refiriéndome a Cristo, vio la fe genuina que surgió de esta alma arrepentida. Y eso se cumple, ¿no? Porque Pablo lo decía en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí nos muestra que el perdón de Dios no es un proceso burocrático, no es algo frío, no es algo distante. Esta oración que levantamos pidiendo perdón no es que se pierde por ahí. No se trata tal vez de hacer pasos o fórmulas religiosas. No se trata de hacer rituales, como hemos dicho. Se trata de venir con fe y humildad al único que puede perdonar, Cristo. El ladrón fue perdonado porque acudió a la persona correcta con el corazón adecuado. Y eso es lo que sigue salvando personas hasta el día de hoy. Y nos sigue manteniendo en una relación cercana con nuestro Señor, con nuestro Padre. Ir con este corazón, con fe y arrepentido. La respuesta, que hace un momento la revisábamos, la respuesta de Cristo a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Decíamos que era una promesa completa, no era medias, no era con condiciones. No le dijo, te perdono por ahora o por lo que me dices ahorita, pero luego veremos qué es lo que pasa. No, le dio una seguridad total. Esa que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Promesa firme, directa, completa. Así que no olvidemos que este perdón no es en base a lo que hagamos. No es que podamos negociar a través de buenas obras. No es algo que se gana con el tiempo, no es algo que se negocia. Es la obra de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos hacía recuerdo de aquello: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no existe pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. No importa tu historial. Si ahora, querido hermano, no has estado a cuentas con el Señor y te has alejado, ahora lo puedes hacer. Acércate. Como este ladrón. Acuérdate de mí, tú que me has salvado, tú que eres mi Salvador. Pero necesitas acercarte, necesita que tus labios se acerquen con reverencia, con fe, con humildad al Señor de señores. El ladrón había vivido una vida marcada por el crimen y esta condena. La historia estaba manchada, su destino parecía irreversible. Muchas veces así nos sentimos manchados, pero necesitamos acercarnos al Señor. ¿Y cuándo cambió esa historia? Cuando creyó y vio quién es el Señor Jesús. Nosotros también lo podemos hacer. El perdón de Dios fue suficiente para borrar completamente su pasado. La palabra nos enseña, refiriéndose a Dios, diciendo que Él borra las rebeliones por amor de sí mismo y no se acordará de nuestros pecados. Qué porción que nos trae consuelo y tranquilidad. Cuando Dios perdona, lo hace para siempre. No guarda el expediente, no recuerda tus ofensas. Su perdón es total, eterno y gratuito, porque se basa no en lo que nosotros hacemos, sino lo que hizo Cristo en esa cruz. Esta fe sencilla que hemos visto, solo la puede dar el Señor. Este hombre no era un experto en la ley de Moisés, no tenía libros de teología a la mano, no usó palabras complicadas, no usó oraciones largas, como lo hacían lamentablemente los fariseos. Su fe fue sencilla, pero sobre todo
auténtica. Sabía lo esencial, que Jesús era rey, que su reino iba más allá de la muerte y que él tenía poder para salvar. Esa clase de fe es la que Dios valora. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso enseñó Cristo. Y eso se vio en este malhechor en la cruz. No se trata de tener todas las respuestas, porque a veces nos cuestionamos desde lo intelectual, la Biblia. Hay esto, no cuadra, no entiendo. Muchas cosas podemos cuestionarnos y no está mal, es la curiosidad humana. Sin embargo, para acercarse a Cristo se requiere de esta fe humilde, como la de un niño, que encuentra a Cristo como su Señor y Salvador. No es nuestra inteligencia la que nos va a acercar a Dios, sino nuestra fe sincera en el Salvador, que Él lo puede todo. Y hay algo importante sobre este perdón de Cristo, que es una esperanza segura para todos, una luz para millones de personas a lo largo de la historia, y lo fue en su momento para nosotros. Porque nadie está tan perdido que no pueda ser alcanzado por la misericordia y el perdón de Dios. Mientras hay vida, todavía hay oportunidad para buscar de Cristo. Aún mirando la cruz, Jesús sigue dando vida a los muertos espirituales. Así que recordemos, no existe pecado más grande que la gracia de Dios, ni alma tan manchada que no puede ser limpiada por el sacrificio de Cristo. Su sangre es suficiente para salvar completamente a cualquier pecador que se acerque a Él con fe. Pero aquí hay algo importante. Este malhechor habló a Cristo en el momento que debía. Esta es una advertencia amorosa para todos. No esperes hasta el último momento, porque puede ser demasiado tarde. Y volviendo a mi ilustración, a veces esperamos que el teléfono, simplemente cuando presionemos, ya no se encienda. No sea que nos agarre así, sin estar a cuentas de Dios, la muerte. El ladrón recibió gracia en su hora final. Pero si no respondemos ahora frente a esta advertencia, probablemente no tengamos oportunidad. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No olvidemos que Cristo no solo perdonó al ladrón, sino le prometió su compañía eterna. Esta misma promesa sigue vigente hoy. Todos los que vamos a Cristo con fe y arrepentimiento recibimos su perdón y su presencia para siempre. Pero que tampoco sea algo para abusar de esa gracia. Que entendamos, como este ladrón, quién es Él, que Él fue inocente y nosotros culpables frente a nuestro pecado. Esto nos debe llevar a pensar si es que estamos viviendo con la certeza de que el perdón de Dios es completo e irreversible. Que cuando hemos confesado al Señor nuestros pecados y entendiendo por la palabra que Él ha borrado esos pecados de su memoria por el amor que tiene hacia Cristo, porque Él lo ha cargado, a veces seguimos cargando culpa. Esa culpa que debía haber sido borrada. Debemos pensar si estamos viviendo con gratitud y asombro por este perdón eterno, o me he acostumbrado a pisotear su gracia y buscar vivir en pecado continuamente. Estamos a tiempo, hermanos, como este malhechor. Acuérdate de mí. En este pasaje hemos visto y hemos sido testigos del poder del arrepentimiento, la grandeza de la gracia de Dios y la certeza de este perdón eterno. Este encuentro de este pecador moribundo con el Salvador crucificado
Vimos el arrepentimiento verdadero. Este ladrón que no se excusó, no culpó a alguien, reconoció su pecado y temió a Dios. Vimos esta gracia frente a esta respuesta, a esta solicitud: acuérdate de mí, y en respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vimos este perdón eterno, completo, inmediato y seguro, que borra el pasado y nos garantiza estar en su presencia. Hemos recordado que la gracia, la salvación, mejor dicho, es por su gracia, que es mediante la fe, y que todo es de Él. Si hay aquí alguien que no conoce de Cristo, el Señor ha permitido que puedas pensar en todo lo que hemos hablado, y espero lo haga. Esta gracia que encontró a este ladrón en la cruz está disponible para todos. Fíjense, no le importó el pasado, no le importó la magnitud de pecado. Él respondió con salvación, simplemente frente a la oración sincera, con fe y arrepentimiento. Eso fue suficiente para ser salvo. El futuro es incierto. Hoy puede ser día de salvación. Hoy podemos tener el perdón, la paz y la esperanza de la vida eterna. Pero hay algo importante, queridos hermanos, y es que no se quede como una historia más de reflexión o de pensar qué bonito es el Evangelio, sino que si nos hemos sentido indignos en algún momento, porque hemos caído en pecado, porque nos hemos alejado, recuerda que Cristo no te salvó por algo que tú hayas hecho o que podías haber ofrecido, sino por su fidelidad. Volvamos con los ojos a Él y miremos con gratitud su salvación, porque fuimos perdonados como ese ladrón. Pero también veamos como algo urgente de parte nuestra. ¿Y cuál es la urgencia? Es que muchos alrededor nuestro, puede ser el trabajo, la escuela, el colegio, la calle, el trufi donde nos vamos a subir para tal vez volver a casa, o el taxi, no lo sé en qué vamos a volver. Tal vez el joven que a veces en algunas esquinas nos pide algo de dinero o de comida, pero les hemos hablado sobre Cristo. Podemos ser testigos de esa gracia que transforma y que lo hizo hasta en el último aliento. Así que estamos llamados a mostrar esta gracia a las personas que no la han escuchado y no la han recibido. Que haya un deseo ardiente de parte de nosotros de compartir esta gracia. Que podamos recordar que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.